salud mental y sobre todo, ha sido una persona que ha estado muy involucrado en todo el tema de el cuidado espiritual y el cuidado pastoral. José Dunker, además de psiquiatra, ha sido pastor de congregación local, siempre ha estado vinculado al mundo de la iglesia, es uno de los fundadores de la Universidad Nacional Evangélica y tiene un largo currículum de acompañamiento pastoral y de apoyo profesional en el área de psiquiatría, terapia familiar y también cuidando personas dentro de la comunidad cristiana. Vamos a dejar entonces a mi hermano José Dunker con el webinar de esta tarde, cómo nosotros trabajar creativamente con nuestra pareja en medio de la cuarentena. Adelante, hermano José Dunker. Sí, buenas tardes. Solo quiero que me confirmen que me están escuchando, que todo esté en orden. Sí, te estamos escuchando, hermano. Te estamos escuchando. Bueno, yo tengo 6 láminas. Voy a ir, quiero que vayan pasando. Puede pasar la primera lámina. Construir familias sanas en medio de las crisis. Eso incluye el matrimonio, pero voy a extenderme realmente a toda la familia. Y la idea que lanzo desde el principio es que esta pandemia y esta cuarentena puede ser una magnífica oportunidad para construir la familia que siempre habíamos soñado. Una idea que debo avanzar desde el principio es que no seremos igual después de la pandemia. Mucha gente está esperando que pase la pandemia para comenzar de nuevo lo que estaba haciendo. Pero emocionalmente, psicológicamente, personalmente, familiarmente, como país, el mundo no será igual después de esta pandemia. Esa es una de las cosas que va a surgir en esta conversación. Y entonces comienzo sugiriendo que si aprovechamos bien la crisis, al final viviremos mejor. Si aprovechamos bien la crisis, al final viviremos mejor. No conecte su micrófono, pero quiero que usted repita conmigo esa frase. Si aprovechamos bien la crisis, al final viviremos mejor. Lo está repitiendo, ¿verdad? Si aprovechamos bien la crisis, al final viviremos mejor. Ese es el objetivo que quiero plantearle desde el principio. La página siguiente, ahí yo les menciono 3 tipos de aislamiento que conocemos. La página siguiente, exactamente. Uno es el aislamiento para evitar el contagio. Eso lo sabemos, ¿verdad? Que en hospitales y clínicas a veces tienen una sala de aislamiento, porque el paciente está en una condición tan delicada que tenemos que evitar que nosotros contagiemos al paciente. Otras veces el aislamiento es para que el paciente no nos contagie a nosotros. De todas maneras, es un aislamiento preventivo en cuanto a la medicina. Ese aislamiento también, la reclusión en la cárcel, pero es un aislamiento que se ve como castigo. Yo pienso que si las sociedades manejaran toda la información disponible sobre lo que significa una reclusión, realmente convertiríamos las cárceles en lugares de entrenamiento para ser ciudadanos responsables. O sea, la reclusión en la cárcel es un buen espacio de reeducación. Cosa que no ocurre y entonces la mayoría de las veces se convierte en un centro donde aprendemos nuevos vicios en la cárcel. Finalmente, en tercer lugar, yo quiero mencionar y hacer énfasis en el aislamiento como escenario terapéutico.
fíjense que cuando uno tiene conductas anormales, con hábitos de vida perjudiciales, uno necesita llevar a estas personas a un centro de reeducación. Eso es lo que se hace en un programa de reeducación de adictos o en un reformatorio. O sea, la idea de estos lugares es que le vamos a aislar de la sociedad y vamos a trabajar con ellos con la idea de que al salir sean personas nuevas. Eso se basa en la idea del shock cultural. O sea, cuando uno aísla personas, uno provoca unos mecanismos psicológicos que actúan como un shock cultural y que promueven el cambio de conducta. O sea, las experiencias de aislamiento tienen valor terapéutico, como estoy poniendo esos dos ejemplos del reformatorio y la reeducación de adictos. La segunda lámina, la tercera lámina, yo quisiera hablarles sobre Noé y su familia en el arca. Yo creo que me permitan sacar algunas moralejas de esta experiencia de Noé y su familia en el arca. Yo quiero resumir la historia a mi manera de leer esa historia, diciendo que la experiencia de Noé en el arca significó 40 días de lluvia, 40 días de lluvia, y después dejó de llover. Ese es el relato en Génesis capítulo 7, 8. Y después el arca flotó en el agua hasta completar 150 días, cuando encalló en el monte Ararat. Y al año salieron del arca. No voy a entrar en todos los detalles logísticos de esta experiencia, pero quiero que la veamos por el valor psicológico que podemos salir de allí. Yo quiero sugerir que esos 40 días en el arca fueron realmente una cuarentena, literalmente una cuarentena. La interpretación que hacemos algunos es que el mundo había llegado a un estado de tal depravación moral y social que Dios decidió comenzar de nuevo y que destruyó la tierra habitada en ese momento, y Noé con su familia se salvó del arca. Entonces, Noé, cuando entró a su vida habitual, eso fue una experiencia de shock para Noé. O sea, entrar al arca y de repente ver la nueva realidad encerrados en el arca, eso psicológicamente fue una experiencia de shock. Pero luego el arca flotó durante varios meses. Una experiencia como en el pasado se viajaba en goletas en el Caribe. Mis padres vinieron de las Antillas en goleta. Y varios meses, 3 meses a veces, dando varios meses dando vueltas, hasta que finalmente se llega. El arca encalló en el monte Ararat y a partir de ahí ya tenían un sitio estable, y eso debió haber sido una nueva experiencia para todos ellos. O sea, yo quiero sugerir que esto significó un shock cultural para Noé. Y quiero mencionar 4 cosas que pasaron allí y que pasan en situaciones similares. Una es que ellos tuvieron que romper con el medio social. O sea, dejaron amistades, dejaron rutinas, dejaron ambientes. Ellos tuvieron que romper con su rutina
Esa es la base de un shock cultural. En segundo lugar, ellos se vieron obligados a depender el uno del otro, a depender de la familia. O sea, meter la familia en el arca era una manera de unificar la familia, una manera drástica, pero una manera real de unificar la familia. Y tercero, la vida en el arca significó cambio de rutinas necesariamente. Tuvieron que cambiar su dieta, eso está muy claro, no voy a entrar en los detalles, pero ellos tuvieron que cambiar su alimentación. Cambiaron las tareas que solían hacer, la rutina cotidiana, los horarios. Y recibí por ahí un correo que dice, se acabó la prisa con la pandemia. O sea, ya con este secuestro en nuestras casas, ya no hay prisa porque tenemos tiempo para todo. Aunque las redes sociales nos están creando nuevos horarios a lo que tenemos que sujetarnos. Y finalmente, el estar en el arca debió haber significado la necesidad de agarrarse de Dios. Y hay evidencia de que eso pasó en el arca. Hay un momento cuando, creo que en el capítulo 8 dice, y se acordó Jehová. Probablemente eso significa un estado anímico de los que estuvieron en el arca, que durante el periodo inicial sintieron que Dios se había olvidado de ellos. Pero finalmente, cuando el arca encalló en el monte Ararat, entonces se acordó Jehová de ellos. O sea, esta crisis que el mundo está viviendo es una crisis que provoca la necesidad de agarrarse de Dios. Yo vi un programa ahí en el show del mediodía y me conmovió cuando este muchacho, cuyo nombre no recuerdo, el coordinador del programa, ante la noticia de la enfermedad del doctor Cruz Siminian, conmovido por la situación, él, sin que yo sepa que sea creyente, él pidió una oración por el doctor Cruz Siminian. Y un miembro del equipo, que parece que es un creyente porque hizo una oración como oramos en la iglesia, oró por el doctor Cruz Siminian. Yo estaba ahí escuchando todo eso. Y hasta yo oré por él. O sea, es un momento en que la gente se da cuenta que necesita agarrarse de algo. El mundo occidental había estado viviendo los últimos años con toda la proeza de la tecnología, el hombre que llega a la luna, el hombre del rayo láser, de las computadoras, y nos hemos creído soberanos. La soberbia humana quizás llegó a los límites altos y parecía que no necesitábamos a Dios como parte del drama. Pero de repente estamos viendo gente que habitualmente no son creyentes pidiendo de Dios. O sea, yo creo que este es un momento que emocionalmente la gente busca de dónde agarrarse, y eso debió haber pasado también. Yo pienso también que esto para la iglesia, porque en la iglesia nos hemos inventado muchas cosas que no están en la Biblia. Nos hemos inventado muchos mitos, muchas cosas, que esta crisis los ha destruido todos. O sea, porque muchos amuletos que nos habíamos inventado sobre cómo atajar demonios y cosas aquí, de repente nos damos cuenta que nos quedamos sin esos amuletos. De todas maneras, una de las cosas que podría pasar es que ideológicamente
espiritualmente hay un cambio en el mundo. Bueno, la lámina siguiente la saco de Viktor Frankl. Viktor Frankl. Viktor Frankl era judío, un tremendo psiquiatra, pero que cayó en un campo de concentración en el tiempo de Hitler. Y él tuvo la buena ocurrencia de describir su experiencia en el campo de concentración. Desde que lo cogieron preso hasta que llegó al campo de concentración y al salir del campo de concentración. Este trabajo de Viktor Frankl ha servido de base para muchos otros estudios y este esquema ha sido mejorado, no se usa, no es el que se usa hoy día. Por ejemplo, los psicólogos cuando manejan una crisis de duelo hablan de 5 etapas, 5 momentos que hay que manejar. Viktor Frankl diferenció el momento de admisión. Y él dice que cuando a ti te cogen preso y te meten ahí adentro, que tú te ves preso, tú caes en un estado de shock. O sea, que tú pierdes la capacidad de analizar lo que está pasando. Que hay mecanismos diferentes según la personalidad. Pero el común denominador es que caemos en un estado de shock, imposible. ¿Cómo es esto? ¿Qué? O sea, uno no tiene capacidad de reaccionar en ese momento. Pero él dice también que posteriormente caemos en una rutina. O sea, uno a la corta o a la larga termina adaptándose. Es decir, si uno no se muere o si no lo matan, uno termina acostumbrándose, dice él, incluso al maltrato, incluso a la tortura. O sea, llega un momento en que ya tu cerebro, tu sistema nervioso, se habitúa a la nueva rutina que te están presentando. Él la describe como un estado de apatía, ya no de shock, sino de un vacío existencial, un me da lo mismo, una disminución de la sensibilidad a las cosas y un momento que él dice que lo que mejor pasaron en ese momento es lo que tenían una explicación política o religiosa. O sea, los que podían explicar la realidad en base a un esquema teórico. De ahí es que Viktor Frankl se ha hecho famoso porque él tomó una frase de un filósofo, que aquel que tiene un por qué vivir siempre va a encontrar la manera de cómo vivir. La frase se ha dicho de muchas maneras, pero esa es la idea. Cuando uno tiene un por qué vivir, eso te va a permitir pasar las peores situaciones y salir bien. Entonces, Viktor Frankl observó que los presos que tenían una explicación del mundo, sin importar cuál fuera esa explicación, les iba mejor. Aunque algunos se refugiaban en el arte, en la música, en los chistes. Finalmente, Viktor Frankl, y esta es la parte que quiero enfatizar hoy, él describe también lo que pasa cuando salimos, porque ese grupo felizmente vivió la liberación. Algunos llegaron a la cámara de gas, pero estos tuvieron su momento en que salieron. Y entonces lo que me interesa destacar que él describe al salir del campo de concentración es que no comenzamos desde el principio. O sea, el error de la mayoría de la gente en el mundo, de políticos y ciudadanos de la calle, es que están esperando que pase esta pandemia para volver al punto donde estaban antes. Viktor Frankl nos dice que eso no va a suceder jamás.
no seremos iguales, ni como individuo, ni como familia, ni como sociedad. Por eso tengo dos propuestas. La página siguiente, la lámina siguiente y ese es el reto que quiero lanzar a todos los que están escuchando, es aprovechar para construir una familia sana. Mire, yo le quiero dar 3 puntos, que son los que yo habitualmente enseño a mis estudiantes, comparto en las iglesias. Si tú quieres tener una familia sana, estos son los 3 puntos que tú debes darle a tu familia. Y la idea que te quiero vender es que este es el momento ideal para hacer eso. Que estas son 3 herramientas que si tú las cultivas en este momento, te va a ir bien con tu familia. Y de hecho, son también unas pautas generales sobre cómo manejarnos en los espacios de la casa, porque ahora estamos obligados a compartir en la misma casa. En primer lugar, yo te estoy planteando que tú y tu pareja deben darse uno al otro el primer lugar, incluso en el encierro. Si es posible, ustedes deben tener una habitación exclusiva para ustedes. Una habitación exclusiva para ustedes. Deben seguir la rutina habitual, pero ustedes como pareja deben darse el primer lugar. O sea, la crisis no debe convertir la familia en un molote. No. Papá y mamá tienen que ser el centro del hogar. Ese es el consenso de los terapeutas familiares. Y eso es lo que dice la Biblia cuando describe el matrimonio como llegar a ser una sola carne. Es que este hombre y esta mujer funcionan como un equipo, son cómplices, son compañeros y manejan la vida familiar como equipo, buscan consenso entre ellos. Eso es lo que permite una familia sana. O sea, cuando eso no hay, tenemos una familia disfuncional. Y los hijos son los primeros perjudicados, pero también los cónyuges y toda la sociedad. En segundo lugar, tenemos que dar a cada hijo la misma cercanía con papá y mamá. O sea, tener un hijo preferido es perjudicial para ese hijo, para el hermano relegado y para toda la familia. O sea, si estamos obligados a estar en la casa y hay 3 hijos, papá y mamá tienen que asegurarse que dan a cada hijo un mismo espacio de calidad. Juego con este, juego con el otro, abrazo a este, abrazo al otro. Eso es un requisito de una familia sana. Y finalmente, que papá y mamá tienen que permitir que los hijos fraternicen entre ellos, que a veces jueguen ellos solos, que a veces peleen ellos solos y resuelvan sus diferencias sin que papá y mamá tengan que intervenir. O sea, los terapeutas familiares hemos aprendido que los hermanos se ponen de acuerdo si papá y mamá no se meten en todas sus discusiones. La intervención de papá y mamá hemos comprobado complica la relación entre los hermanos, porque los padres se meten para defender al chiquito, al más apegado, al más ñoño, al que más se parece a mí, lo que sea, cualquier pretexto que sea. Pero papá y mamá pretenden ser jueces permanentes, pero es casi imposible que lo sean, porque papá y mamá no se enteran de todos los datos y papá y mamá tienen sus propios prejuicios. Y entonces lo que hemos encontrado los terapeutas familiares es que es conveniente que los hijos fraternicen y sean solidarios los unos con los otros. Finalmente, la última propuesta que les quiero hacer, si me quieren pasar la lámina siguiente, es que podemos aprovechar esta pandemia, esta cuarentena, para construir hábitos sanos para nuestra familia. Número 1, yo quiero proponerte que podemos intentar una alimentación sana. O sea, en realidad, la comida que nos han vendido los americanos, el sistema de vida americano, ya sabemos que es un tipo de familia
perjudicial. O sea, es comida dañina, esa comida americana, esa comida que venden esos restaurantes americanos, comida rápida, es comida mala, eso no hay ninguna duda. Esa alimentación se mantiene por el control que tienen esas empresas en el capitalismo salvaje que rige la sociedad americana. Pero para la medicina no hay ninguna duda de que esa no es la alimentación que debemos tener. Las bebidas gaseosas son una trampa contra la humanidad. Entonces, nada, yo te propongo que en estos días, como hay que hacer compras, que comamos sano, granos, nueces, frutas, mira a ver lo que se llama arroz integral, comida integral, avena integral, en lugar de gaseosas o comida basura. Eso puede ser un hábito para ensayar en tu familia. Pónganse de acuerdo como pareja y si se ponen de acuerdo, es posible que después de la pandemia tengamos la ganancia de que hemos aprendido a comer mejor y que no somos víctimas de la comida basura que nos vende la sociedad norteamericana. Otro hábito que podemos aprovechar para construir en estos días es un devocional familiar. Eso significa abrir un espacio ameno, fácil, poco religioso, porque nosotros a veces tenemos esos estereotipos del culto en la iglesia y lo llevamos a donde quiera que nos vamos a reunir. O sea, caemos en el error de que todo es un culto y hay que seguir el formato del culto. No, el devocional familiar puede ser un tiempo de compartir. Se comienza haciendo un chiste, comentando cualquier cosa, haciendo un rompehielo. Y no hay que darle toda la formalidad de una reunión en la iglesia. Puede ser una reunión breve, 15 minutos, media hora, una hora, todo dependiendo del ambiente que hay. Eso puede ser diario, si es breve, si es interesante. Tiene que ser participativo. Eso no es para predicar, eso no es para lanzar una predicación. Eso tiene que ser un ambiente como era normal en la iglesia primitiva, que cuando se habla de profetizar en la iglesia primitiva, era un compartir en el Espíritu Santo libremente. O sea, el sermón magistral apareció luego en la Edad Media. En la iglesia primitiva había sermón magistral cuando llegaba Pedro, Pablo, un apóstol, así. Pero el hábito de las iglesias locales era un compartir en el Espíritu Santo. Alguien comenzaba y seguía. Y eso es un libre compartir. Entonces, algo así debe ser el devocional. Un devocional, una práctica buena en el devocional, es al final del devocional tener un tiempo de abrazos, de abrazarse. O sea, la familia necesita abrazarse. Una verdadera familia debe ser un espacio donde yo recibo y doy abrazos. Y ustedes recuerdan que en las Escrituras habla de saludar unos a otros con ósculo santo, porque la práctica era, después de las reuniones, había abrazos o besos. Y finalmente, estos días, esta es la última cosa que voy a sugerir, que tengo aquí anotado. Puede ser un buen tiempo para compartir las historias de familias. Mira, tus hijos no conocen todo lo que tú has vivido. Tus hijos quizás no saben cómo ustedes dos se conocieron y se casaron. Cómo fue tu niñez, las cosas que tuviste que superar. Estos días pueden ser días apropiados para contar historias de familia. Eso tiene un valor que ustedes no se imaginan. O sea, cuando papá y mamá cuentan sus historias a los hijos, eso es vida familiar. Y también puede ser un momento para que los mismos hijos compartan sus sueños futuros, hacia dónde van, qué te gustaría llegar a ser. Bueno, de esta manera
construyendo estos hábitos sanos y construyendo una familia sana, si nosotros ponemos eso como objetivo, después que pase toda esta crisis, podríamos tener mejores familias y ser personas más realizadas y felices. Eso es cuanto tenía para compartir con ustedes y me pongo ahora a sus reacciones. Muchísimas gracias al doctor Dunker por compartir en este momento toda esta valiosa información. Yo quiero solicitarle, ¿verdad?, que escriban su pregunta en el chat para facilitar la participación y también darle oportunidad al hermano Dunker para las preguntas que tenga. Sí, me han pedido que silencie. He silenciado. Tengo la sospecha que quizás es el mismo doctor Dunker, porque he estado silenciado a todo el mundo que tiene el WhatsApp y las notificaciones de WhatsApp probablemente. Bueno, pero estamos abiertos a preguntas mediante el chat. Voy a retomar una pregunta del día de ayer, hermano Dunker. Ayer se preguntaba cómo hacer en la familia cuando hay una de la pareja que está teniendo serios problemas para sentirse cómodo, tranquilo en la casa y tiene problemas de miedo, tiene problemas de que no puede dormir, insomnio. ¿Cómo manejar esos? Y ahora también hay una persona que está preguntando cómo manejar esos miedos y estrés dentro de uno de los miembros de la pareja. ¿Cómo la otra pareja puede apoyarle? Sí, esa pregunta tiene varias partes. Uno es cómo manejar problemas del sueño y otra es cómo manejar problemas de estrés y quizás hasta de miedo, probablemente. Vamos a ir por partes. Mira, para el manejo del estrés, un remedio universal y barato es la gimnasia aeróbica. Eso está probado. O sea, cuando uno hace media hora de ejercicio todos los días por 3 o 5 días, eso tiene el impacto de un tranquilizante. Porque cuando uno suda, el organismo elimina las sustancias químicas que provocan el nerviosismo. Eso está probado. El gobierno americano hizo una investigación, el Departamento Instituto Nacional de Salud Mental del gobierno americano, y tomaron personas nerviosas, personas deprimidas, y a unos se le puso a tomar antidepresivos, a otros a tomar ansiolíticos y a otros se le puso simplemente a hacer ejercicios físicos. Media hora por 5 días a la semana. Y al final fueron evaluados todos los pacientes y todos habían mejorado. La diferencia es que ejercicio físico fue tan efectivo como tranquilizantes y ansiolíticos para corregir la ansiedad y la depresión. Aplicar eso a la familia significa que la rutina de lo que hacemos en la casa debería incluir marchar, caminar, brincar y hasta jugar con una pelota. Porque es algo ansiolítico que va a influir no solamente en la ansiedad directamente, sino en el pronóstico de enfermedades como son que sufre de hipertensión, de diabetes, tiroides. O sea, hay una cantidad de enfermedades que mejoran si uno hace ejercicio físico. O sea, que el encierro en estos días es casi mandatorio que hagamos gimnasia.
Si alguien tiene dificultad para dormir en este tiempo, hay que decir primero que el ejercicio físico mejora el sueño. Es uno de sus impactos. Si uno toma media hora para hacer ejercicio físico en la tardecita, especialmente en la tardecita, probablemente va a dormir mejor. Pero además, hay alguna higiene del sueño que debemos tomar en cuenta. Primero, tienes que asegurarte que el sitio donde estás durmiendo es un sitio propicio para dormir, que no hay un ruido, que hay una buena temperatura, o sea, que es un sitio apropiado para dormir. Segundo, la higiene del sueño exige que uno en la habitación de dormir no tenga teléfono, ni televisión, ni computadora. Que eso se lleve a otra habitación. O sea, los especialistas en sueño recomiendan, hay médicos especialistas en sueño, creo que no han llegado al país especialistas en sueño, pero en Estados Unidos hay médicos que solo atienden problemas del sueño. Ellos recomiendan que en la habitación de dormir no haya televisión, no haya teléfono, no haya nada de entretenerse, que simplemente sea un sitio para uno descansar y para tener relaciones sexuales. Eso va a favorecer el sueño, entonces. La idea de dormirse viendo la televisión es una mala costumbre. Es mejor ver televisión en otra habitación y cuando uno tiene sueño, irse a acostar. También, si tienes insomnio, no luches con el sueño en la cama, porque se te va a quitar más el sueño. O sea, luchar para dormir te pone más nervioso y aleja el sueño. O sea, si no tienes sueño, vete a otro sitio de la casa y ponte a leer o ponte a escribir. Y cuando te llegue el sueño, entonces te vas a acostar. Y eso es otro punto en cuanto a higiene del sueño. Bueno, hay cosas más complicadas que no podríamos hacer ahora, pero un recurso mental que puede funcionar algunas veces es cuando buscas el mejor momento para acostarte, entonces con los ojos cerrados comienzas a contar ovejas, como si tú la ves. Bueno, los americanos dicen oveja, pero aquí como no hay oveja, uno podría contar paticos o gallinas o perritos. De todas maneras, es imaginarse 100, 99, 98, y esa rutina monótona puede terminar favoreciendo el sueño. Hay casos extremos en que se necesita ir al psiquiatra. Hay también la posibilidad de manejar técnicas de relajamiento, pero eso es un poco más complejo. Entonces, en algunos casos hay la situación extrema de ir al psiquiatra, quien va a prescribir fármacos, porque eso es lo que hacen los psiquiatras. Bueno, eso en cuanto al miedo, en cuanto a el insomnio y en parte en cuanto al estrés. Bueno, hay otra pregunta muy interesante. ¿Cómo manejamos el duelo? Personas que han perdido su pareja. Vimos hoy el video que ha circulado en las redes de cómo Mili Quesada está hablando del pastor Fausto Arias y su hermana Jocelyn, que Fausto perdió la vida, el pastor, por el COVID-19. ¿Cómo manejar el duelo en esta situación? ¿Qué le recomendaríamos a una Jocelyn Arias? ¿Cómo manejar esa realidad tan dramática de perder a su pareja en medio de esta situación y con todo lo que implica despedir a una pareja
en esta circunstancia. Sí. Bueno, lo importante para manejar el duelo es saber que la persona pasa por varias etapas. O sea, que no debemos suponer que uno de golpe brinca todas las etapas y que uno tiene que vivir a plenitud cada etapa. Se recomienda que uno asista al entierro, o sea, que entierre. Y eso es no solamente un acto físico, sino que uno realmente lo despida al enterrarse, que uno lo llore. Es saludable llorar al muerto. A veces tenemos prejuicio, incluso en la iglesia evangélica podríamos pensar que llorar es una falta de fe. No, no, no. La pérdida demanda llorar. Entonces uno debe darse la oportunidad de llorar. Hay que dar una explicación, dependiendo de la edad de la persona. Una explicación es que hicimos todo lo que se pudo hacer. Hicimos todo lo que se pudo hacer. A veces a los niños hay que decirle que tío se fue y está con Dios, cosas así. Pero uno necesita una explicación que sea consona con la visión del mundo que uno tiene, que le permita una actitud mental de entrega de eso. Hay también algunas cosas que se deben hacer no de golpe, pero sí hay que hacerlas poco a poco. Y es que el muerto deja reliquias. El muerto deja sus ropas, el muerto deja fotografías, el muerto usaba este reloj, estas cosas, el muerto dormía aquí. Entonces, poco a poco hay que hacer una reingeniería de la casa. Poco a poco hay que hacer una reingeniería de la casa. Eso no se puede hacer de golpe porque el primer día quizás no están preparados para eso, pero lo que hace el especialista es entrar en un proceso para ir soltando cosas, que regalé la ropa, regalé el reloj, regalé esto, hasta que llegue un momento en que las reliquias de la casa desaparecen. Puede ser necesario rearreglar los muebles, ponerlos de una forma diferente, que implique un comenzar de nuevo, hasta mudarse de una casa, si hay esas posibilidades. Pero es un cambio general de todo esto. Eso tiene un proceso que va a durar semanas. O sea, normalmente cuando uno sufre una pérdida como esta, tiene que estar preparado para algunas semanas de duelo, en que nadie debe pretender que no se sufra. Y una cosa que el médico no debe hacer es aplicar tranquilizante para que la persona no sufra o no llore. La persona necesita llorar y los tranquilizantes no deben estorbar esa experiencia normal. Pero la persona debe al final llegar a una etapa de aceptación de la realidad. Ese es el propósito. Hay médicos, psicólogos. En IMAFA tenemos varios psicólogos, incluyendo a Fiordalisa, mi esposa, que manejan situaciones de duelo con adultos y con niños o adolescentes, porque es una técnica realmente para ayudar a una persona a pasar por esas etapas. Pero al final, después de un periodo de aceptación, una posibilidad es que la persona reinicie con otra pareja.
O sea, no hay nada que obligue a decir enviudé y me quedo así. No, a veces hay posibilidad de comenzar de nuevo con otra pareja. Una pregunta interesante que de varias maneras está formulada es cómo trabajar la irritabilidad. ¿Por qué? Porque muchas parejas, yo soy de los que levanto la mano, yo he roto el récord de la cantidad de días que ahora he estado junto con Mariela 24/7. Hemos tenido vacaciones, 10, 12 días, pero ya casi un mes. Entonces, reporta la ONU y otras organizaciones que se han disparado los casos de violencia intrafamiliar. ¿Cómo bregar con la irritabilidad ahora que estamos todos juntos 24/7? Sí, es una buena pregunta. Mira, lo primero es prevenir las explosiones de ira. Y eso tiene que ver con parte y parte. Una buena comunicación facilita las cosas. Una buena comunicación significa que yo aprendo a levantarle la moral a mi pareja, que yo no soy un quinquilloso que siempre está buscando el defecto, que yo no doy pela de lengua. O sea, que yo tengo una comunicación positiva, o sea, que yo adorno lo que voy a decir con elogio para mi pareja. Ya se sabe que cuando uno maneja este recurso, la comunicación se hace más fácil y las explosiones temperamentales de alguna manera se previenen. Lo que dije antes sobre gimnasia aeróbica también baja la tensión para las explosiones de ira. Algunas personas explotan bajo los efectos del alcohol, entonces el alcohol puede ser también un facilitador de conducta de este tipo. Para el iracundo, hay algunas tareas puntuales. La primera tarea del iracundo es reconocer su falta y pedir perdón. No justificar. Siempre se reacciona por algo, pero ese algo no justifica lo que yo hice. O sea, lo que la otra persona hizo provocó que yo lo matara, pero no justifica que yo lo matara. O sea, si tú me expliques el asunto, yo puedo decir, wow, pero él se pasó en lo que hizo. Pero yo tengo que aprender a tener tolerancia. Es decir, nunca puedo justificar lo que hice por la maldad que hizo el otro. O sea, no puedo echarle la culpa a otro de lo que yo hice. Cuando se trata de personas con conductas de violencia, la medida para saber que la persona se ha superado y que puede volver a una relación de pareja sana es cuando hace autocrítica. O sea, cuando deja de echarle la culpa al otro. Entonces, un paso inicial para el violento es reconocer su falta y pedir perdón. Pedir perdón. Porque al pedir perdón, no solamente uno le da un reconocimiento a la otra persona que he violado su dignidad, sino que yo mismo le estoy diciendo a mi cerebro, me pasó. Entonces, para yo entrar al otro mañana, ¿cómo es? Al primero. Que tú puedas... El tema de la violencia es más complejo y hay especialistas, hay programas para el manejo de la violencia intrafamiliar, pero así como respuesta global, eso es lo que puedo decir en este momento. Bueno, y por último, una pregunta que también surge es, ¿qué actividades pudieran hacer marido y esposa
que sea solo, sin los hijos, en este tiempo de cuarentena? Es una pregunta buena porque no es fácil, porque estamos todo el tiempo trancados ahí en la casa. Yo dije al principio que papá y mamá deberían tener una habitación exclusiva. Entonces eso facilita que hayan cosas en pareja, incluso en este tiempo. Y es obvio que una pareja en una habitación tiene sus intimidades que va a tener lugar en esta situación. Pero de todas maneras, dentro de la casa, no significa que siempre tenemos que estar todos juntos. Hay un momento en que estoy con este hijo, estoy con otro hijo y también tiempo que estoy con mi pareja. Es importante también no solamente que tengamos tiempo exclusivo, sino que nos demos un trato especial. Y ese trato especial comienza por el lenguaje con el que nos dirigimos a nuestra pareja. Que si es un lenguaje positivo, pues eso va a lograr cercanía de la pareja. Muy bien, queremos agradecer al doctor Dunker su participación en la tarde de hoy. Esperamos que sea de bendición para cada una de las personas que han estado presentes en este webinar. Gracias por su participación. Fíjense, ahí le tengo puestos los teléfonos de las personas con las cuales se pueden comunicar para recibir apoyo y orientación financiera en este momento de crisis. Es un servicio de Coaspire, del grupo Aspire y su programa Creciendo Juntos para apoyar a toda la comunidad. Estos webinars van a estar trabajándose martes y jueves a las 5:30 durante todo el tiempo de cuarentena. Y este próximo jueves, nuestro próximo webinar será cómo cuidar la dieta y la salud en la cuarentena, y vamos a tener de invitados a los doctores Samuel Ramos y Raiza García. Esa pareja de médicos va a estar compartiendo algunas ideas de cómo cuidar la salud y la dieta en medio de la cuarentena. Así que los invitamos a que el próximo jueves 9 de abril a las 5:30, también en este mismo enlace, se puedan conectar con nosotros para disfrutar también de ese nuevo webinar que tendremos el próximo jueves. Señores, vamos a agradecerle el que hayan estado presentes con nosotros, que se hayan comunicado por esta vía y que participaran, ¿verdad?, con nosotros de esta experiencia, y que sea de bendición esta experiencia para cada uno de ustedes. Que tengan feliz tarde. Amén.